Los encuentros que tengo aquí en esos viajes son que me quedan para toda la vida. Bueno, hoy me toca hablar de la farmacología y cómo la farmacología puede ayudar a vivir con los síntomas de la enfermedad. Entonces, para mí, los fármacos son unas herramientas que pueden ser útiles para dirigirse a algún problema clínico con el intento de ayudar o mejorar la situación que tiene el paciente. Bueno, herramientas hay muchas. Una parte clave de una herramienta es saber muy bien cómo utilizar la herramienta. Ese tipo de herramienta yo no tengo ni la menor idea cómo utilizarlo. Hay gente aquí, el Mani no está, que sabe manejarse con esa herramienta. Yo no puedo. Y también es importante saber exactamente cuándo utilizar o cuándo no utilizar ese tipo de herramienta. En este caso es un coche bonito, perfecto, coche alemán, que no significa que siempre estén perfectos. Yo tengo un coche alemán que hace un par de meses se fracasó el aire con las temperaturas por encima de 30 grados. Era muy incómodo. Este coche, tan perfecto como es, no hace falta utilizar ninguna herramienta para hacer nada. Entonces, mejor dejar ese coche en paz y no tocarla. En contrario, ese coche es un coche americano en un estado mucho peor que el alemán. Es bastante obvio que le falta a ese coche. Incluso los niños lo saben a la primera vista que le falta una rueda. Mirad, les falta una rueda al coche. Muy malo. Entonces, desde entonces, es bastante fácil pensar en cómo arreglar ese coche. Ponemos unas ruedas nuevas y esperamos que el motor funcione bien y listo. En Huntington también lo tenemos bastante claros que la sintomatología, los problemas que tienen los pacientes con la enfermedad, lo podemos agrupar en los tres niveles de la cognición, la conducta y los movimientos. Y hemos oído muchas charlas ayer y hoy dedicándose a los detalles de qué son esas dimensiones. Entonces, ¿por qué eso no es como si fuera un coche? Listo, fácil, nos dirigimos a todas las dimensiones, utilizamos los fármacos y desde entonces hemos solucionado el problema. Pero el ser humano no es un coche. No es un coche. Entonces, es muy importante, antes de pensar en cómo se podría utilizar cualquier herramienta, de pensar y preguntar la razón principal por la cual los pacientes o la familia haya venido a la consulta. Normalmente la gente no viene a la consulta porque no tiene nada mejor que hacer. Vienen a la consulta porque tienen un problema y necesitan ayuda. Es muy importante identificar primero el problema que tiene el paciente antes de pensar en cómo ayudarle. Normalmente la gente que viene a mi consulta, yo no soy el primer médico que ven. Y vienen con un montón de información, vienen con un informe del otro médico y dicen que ese paciente tiene tal y cual problema. A mí me gusta mucho, al principio, ignorarlo todo y hablar con la familia, hablar con el paciente para situarme cuál es el problema que tienen de verdad. Para lograr eso es imprescindible hablar con el paciente, hablar con la familia. Sin que uno hable con la familia o con el paciente, es mucho más difícil situarse en cuál es el problema que tienen. Es muy importante también siempre darse cuenta que la enfermedad no solamente afecta al paciente, pero afecta a mucha gente más alrededor del paciente. Hay la familia, hay
el empresario donde trabajan, hay las agencias gubernamentales que le quieren asistir de una manera u otra, todos son vinculados de una manera en el mundo del paciente. Entonces, hay muchas necesidades, no solamente pertinente para el paciente. Bueno, acercarse al paciente con Huntington, en mi opinión, no es muy diferente a cómo me acerco a cualquier otro paciente. Es muy importante escuchar la historia de los alrededor del paciente, particularmente el cuidador o la familia, y hacerles un examen. La historia es la parte lo más importante, porque la historia nos da una impresión de qué es el problema, también quién en el alrededor del paciente tiene qué problema. Bastante a menudo el problema que tiene el paciente no es el mismo problema que tiene el cuidador. Entonces, es importante averiguar quién tiene qué problema. También es importante saber más de dónde viene ese paciente, qué era su trabajo o es su trabajo, que necesita para su vida cotidiana. Y también es importante aprender más del sistema de apoyo que tiene el paciente y cuáles son los recursos que tenga el paciente y su familia. En cuanto a cómo manejarse con el paciente, es importante averiguar cuál esté involucrado en el apoyo del paciente. Hay otros médicos, si vienen desde lejos, por ejemplo, es muy importante colaborar con el médico de familia donde vive el paciente. Hay unas agencias gubernamentales que están involucrados, hay un tutor legal que se tiene que involucrar en todas las decisiones importantes. Esto es la parte más importante. El examen empieza también con la observación. Para mí es muy importante observar qué pasa desde el primer momento cuando saludo al paciente. Normalmente esto no pasa en la sala de consultas, pero en la sala de espera. Entonces, me acerco al paciente y puedo observar la interactuación entre el paciente, el cuidador, puedo observar cómo camina hacia la sala de la consulta, y eso es un tiempo cuando el paciente no se sienta tan observado. Entonces es un momento, una oportunidad única de observarle, un poco parecido a la casa donde vive. No es lo mismo, pero la sala de consulta es un entorno distinto a la sala de espera. Entonces hay que aprovecharlo. También es importante siempre darse cuenta cómo es la interactuación entre el paciente y la persona con la cual viene. Porque de ese tipo de observación se puede aprender mucho. Una vez en la consulta también me gustaría continuar observando y intento de sentir cuáles son las sensaciones que me transmite el paciente y su acompañante. Muy a menudo se puede decidir inmediatamente en la sala de espera, incluso, que esto se trata de una enfermedad de Parkinson, Corea, Tourette, transmiten olas diferentes. Entonces, si uno está capaz de sentir eso, es bien claro cómo cuadrar el dibujo. Lo mismo es el caso con el paciente. Es muy importante intentar sentir cuál es el estado de ánimo, cómo habla. Hay algunos índices que sea impulsivo, no habla tanto, no habla solamente usando una palabra o dos palabras. En cuanto al trastorno de movimientos, yo quiero saber cuál es la proporción que aporta la distonía, bradiquinesia y corea. Es importante para pensar en tratamiento.
Hay alguna evidencia que hay un problema con el equilibrio, está a punto de caer, hay una amenaza, un riesgo de que caiga, y hay una disartria, y si fuera grave la disartria puede ser una indicación que también haya un problema con la deglución, por ejemplo, porque van juntos muy a menudo. La conclusión de toda esa evaluación para mí siempre es entender cuál le impacta o qué parte de la sintomatología impacta lo más a su dependencia. Es decir, la dependencia es un determinante también de la calidad de vida, y una vez que puedo entender qué aporta el problema conductual a la dependencia, qué aporta el impacto cognitivo que tiene la enfermedad y qué parte o qué rol juega el trastorno de movimientos, puedo entender un poco mejor cuál es el problema lo más grave. Esa pregunta, ¿cuál es el problema lo más grave? Para mí es muy útil en decidir cuál debe ser el tratamiento lo más importante. Hablamos del trastorno de movimientos que aporta que contribuye lo más a la dependencia. Tiene una depresión, no tiene motivación para hacer mucha cosa, es la agresividad, la irritabilidad que causa los problemas en el día a día, no duerme bien el paciente, y de eso, para mí, me gusta llegar a una jerarquía de síntomas en un orden de lo que para mí parece lo más importante, un poco menos importante o no importante por el momento. Este se puede aplicar a cualquier parte del sistema del paciente. Entonces, el paciente tiene este problema, el cuidador en casa puede tener un problema completamente distinto a lo del paciente. También es importante siempre considerar que no siempre es posible distinguir bien claramente que, por ejemplo, la hiperquinesia, la corea, es un problema en sí mismo y es influido mucho por el nivel de estrés que tiene el paciente, porque no duerme bien. Hay un cierto nivel de ansiedad porque está solo mucho rato y no tiene a nadie que le ayude en su día a día. Esto puede influir mucho el nivel de los movimientos que tiene. Entonces, en este caso, mejor no dirigirse en primer plazo a los movimientos, pero intentarle ayudar al paciente que duerma mejor o que tenga menos estrés o que se disminuye el nivel de ansiedad. Lo mismo se puede hacer por el estado de ánimo. Si uno pierde la coordinación fina y se estropeza o se destruye muchas cosas porque caen, si ha perdido el trabajo, ahora está en el paro, no tiene nada que hacer, es muy frustrante. Esto afecta mucho el estado de ánimo. Desde entonces puede resultar una depresión, pero en vez de primero dirigirse con un fármaco a la depresión, quizás hay una cosa que se puede conseguir con mejorar el sueño, con ayudarle con la coordinación a través de una ergoterapia, ayudarle a encontrar alguna tarea que pueda cumplir cada día para sentirse útil. Esto puede afectar mucho el estado de ánimo. Lo mismo se puede pensar para la cognición. No hay un buen tratamiento primero de la cognición, eso es no posible por el momento, pero
Si uno no duerme bien, y yo lo noto cada vez que vuelo y cambio el horario, me siento completamente hecho polvo y esto me afecta mucho. Entonces me siento muy tonto, aún más tonto que normalmente. Una noche dormida bien, me siento mucho mejor. Medicamentos pueden tener efectos secundarios que afectan la capacidad de enfocarse en una cosa. Si uno no se puede enfocar, todo que pertenece a la cognición es mucho más difícil. Entonces, a veces sacarle un medicamento con ese efecto secundario puede ayudar al paciente mucho en cuanto a la cognición. Si uno no come bien, si hay un problema con hambre, si hay la malnutrición, también afecta ciertamente la cognición. Entonces, hay cosas que se pueden hacer para mejorar indirectamente la cognición. Lo mismo es el último ejemplo, espero, para ilustrar la interactuación que tengan toda esa sintomatología, es la apatía. Apatía puede ser un síntoma de muchos problemas que tiene en el fondo. Puede ser una señal, como nos ha comentado Eric ayer, de una depresión, puede que tenga un problema con la cognición o por eso le falta la motivación de iniciar actos. También puede resultar de unos efectos secundarios de medicamentos. La tetrabenazina, por ejemplo, es el primer candidato para causar o peorar la apatía. Tenemos varias opciones para ayudar al paciente. No tenemos un tratamiento de la causa de la enfermedad, pero esto no significa que no podemos, podemos hacer nada. Hay los fármacos que pueden ser útiles y, importantemente, también hay muchas opciones no farmacológicas. En cualquier instante, para mí es tremendamente importante primero tenerlo bien claro cuál es la meta del tratamiento, qué objetivo tiene que tener el tratamiento. Con eso es importante para mí definir muy bien qué es lo que quiero, que intento mejorar, por ejemplo, cuál es la meta que quiero, a la cual quiero llegar. Es muy importante también acordar con el paciente y con su acompañante la meta que queremos alcanzar. Si el paciente o la familia no entiende bien por qué él tenga que tomar esa pastilla, es mucho más difícil convencerle de hacerlo. Y por eso es importantísimo acordar eso con el paciente. Y es bien claro que también es muy importante evaluar los efectos de cualquier tratamiento. Algunos principios muy fáciles del tratamiento farmacológico es aconsejable siempre empezar con una dosis muy pequeña, a ver cómo la puede tolerar el paciente y después aumentar la dosis gradualmente. También es muy importante fijarse en todos los problemas que tiene el paciente. A veces es posible matar dos pájaros con un solo fármaco. Por ejemplo, si hay un problema con el estado de ánimo, también no duerme bien, la mirtazapina puede ser un medicamento muy útil. Muy a menudo, darle menos fármacos es mucho mejor o superior a darle más fármacos. Muchos pacientes vienen con un cóctel de fármacos y es muy difícil distinguir de la sintomatología que resulta por la enfermedad y que son efectos secundarios de la medicación. Un buen ejemplo son los antipsicóticos, de que sí pueden mejorar la corea, pero muy a menudo también peoran la apatía y afectan la cognición.
Aquí salen muchos fármacos, pero lo que intento que destaque es que muy a menudo yo voy a reducir la cantidad de la farmacoterapia que tiene el paciente. Especialmente que vienen con un cóctel de 7, 8, 9 fármacos, donde no se puede fijar cuál es el efecto del medicamento, cuál es la enfermedad. A veces es aconsejable de reducir, disminuir la dosis o parar con un medicamento completamente. Bueno, en mi opinión, el tratamiento de una depresión, por ejemplo, Eric, si quieres comentar, no es diferente en Huntington's que en cualquier otra enfermedad que viene con la misma sintomatología. Si hay una insomnia como parte de la depresión, mirtazapina puede ser muy útil. Si también viene con ansiedad, un SSRI puede ser útil, mirtazapina también. Si el paciente también es irritable o hay un cierto nivel de agresividad, se puede pensar en empezar con un SSRI o si es muy grave, empezar con olanzapina en combinación con esos dos medicamentos. Irritabilidad y agresividad es un problema que se puede mejorar bastante con fármacos. Si solamente se trata de irritabilidad, la agresión es más verbal que físico, a veces está suficiente prescribir un SSRI. Si la agresión sea más física, olanzapina es, en mi opinión, un muy buen medicamento con lo cual empezar. Las opciones farmacológicas para el tratamiento de la apatía, en mi opinión, no existe, no hay una opción, pero es importante siempre recordar que la apatía puede resultar de una depresión, por eso, si fuera no bien claro, si hablamos de una depresión o es una apatía causada por proceso degenerativo, es parte de la enfermedad, yo siempre intento de tratar la depresión. Si la apatía se mejora, es probablemente porque ha sido una parte de la depresión. Si no, podemos parar el medicamento, pero no nos hemos olvidado de tratar una depresión. También es importante siempre revisar la medicación, porque los efectos secundarios pueden contribuir mucho al problema de la apatía. Y a veces, si la apatía ocurre bastante a golpe, no es un desarrollo de meses, pero en un espacio de una semana, 2 semanas, de golpe el paciente se pone muy apático, no tiene mucho interés. Esto puede ser un problema a consecuencia de una psicosis, y la psicosis no siempre debe ser tan evidente que sea fácil de diagnosticar. Las opciones no farmacológicas son tremendamente importantes. Esto empieza de cosas del sentido común. Un vestido cómodo es preferible a un vestido incómodo para todos nosotros. Pensar en cómo proteger el paciente de lesiones, de caídas en las sillas, los muebles, es muy importante. Hay muchos ejemplos más. La gente a veces en sus casas son muy ingeniosos en pensar en soluciones para eso. También es importante darle al paciente una estructura de cada día, cada semana. Esa estructura, darle un punto fijo, es muy útil para manejar la apatía, por ejemplo. Importante, reglas claras, limitaciones, que ayudan mucho para orientarse. También importante es explicar a la familia lo que es la enfermedad, qué significa tener la enfermedad de Huntington. Como sabemos todos,
la velocidad de la cognición baja. Si uno no puede pensar tan rápidamente como los demás, se puede bajar la velocidad, hablarles más lentamente, frases cortas, pocas cosas a la vez. Esto ayuda mucho para que el paciente pueda entender. También muy a menudo tienen un problema con la atención dividida, entonces se encuentran difícil estar en un grupo grande donde todos hablan, seguir la conversación es difícil. Entonces, un tópico a la vez les ayuda mucho. Muy importante, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia. Si están capaces de hacerlo cognitivamente, la psicoterapia puede ser útil. La psicoterapia puede ser especialmente útil para los cuidadores, la familia, que a veces para ellos es muy difícil manejarse en una situación como esta, entonces también necesitan ayuda. Si la familia fuera mejor, si el acompañante, el cuidador se encuentra mejor, más equilibrado, es muy importante también para el paciente. Entonces hay efectos indirectos para el paciente también. Bueno, ya he dicho mucho de eso. La estimulación para el tratamiento de la apatía es muy importante. Puede venir de una estructura, si siempre hay esa actividad, si siempre hay la terapia los martes, la ergoterapia los jueves, van a un grupo para conversación, tienen sus ejercicios, le da una estructura, con eso le da estimulación, con eso van a ser mucho más activos. Si no hay acceso a la fisioterapia, yo creo que no significa necesariamente que no hay nada que uno pueda hacer. En este caso, vale la pena pensar de eso, acercarse a eso de una manera más ingeniosa. Si no hay una fisioterapeuta que le puede dar ideas para ejercicios por el equilibrio, por ejemplo. A veces salen muchos vídeos en internet, algunas pueden ser útiles. Si no hay acceso al internet, quizás hay otras cosas simples, una caminada al día, haciendo algo con el sentido común, también puede ser extremadamente útil. Bueno, os quiero dejar con dos mensajes. Primero, es muy importante en cuanto al tratamiento distinguir el problema que viene por la enfermedad de problemas que vienen de la medicación. Es muy importante. También es muy importante fijarse bien cuál es el problema a lo cual nosotros deberíamos dirigirnos. Tenerlo bien claro ayuda mucho en la comunicación con la familia y no es tan difícil, de verdad. Es importante utilizar medicación juiciosamente porque se puede hacer mucho daño con la medicación. Entonces, muy a menudo utilizar menos fármacos es mejor. Esto lo he dejado en blanco porque al principio he hablado un poco de qué importante es hablar con el paciente, hablar con la familia, situarse cuál es su situación, dónde viven, cómo viven, cuál es su nivel de dependencia, cuál es su calidad de vida. Es muy importante eso. Nosotros, yo sé muy poco, aunque tengamos muchos avances en las ciencias y hemos oído muchas charlas chulas sobre eso, yo creo que sabemos muy poco. Entonces, siempre es muy importante ser humilde y no pensar que nosotros tenemos solucionarlo todo. Esto es la expectativa del paciente. Muy a menudo, en mi experiencia, la familia, el paciente, tiene una expectativa mucho más realística de lo que se puede alcanzar y lo que no se puede alcanzar.
que los médicos. Entonces, es muy importante entender que estamos en eso juntos con la familia, con el paciente. No hay ningún tipo de competición. No tenemos que darles prueba de que somos excelentes, expertos, tenemos toda la experiencia. Muy a menudo, en mi caso, no es el caso. Entonces, es muy importante entenderse con la familia en manejarse y acompañar a la familia en su camino. Eso es muy importante. También es una oportunidad única en escuchar muchas historias muy interesantes. Esto es algo que me ha atraído desde el principio a la medicina, que yo tengo la oportunidad de escuchar muchas historias de gente muy interesante. Y yo me siento privilegiado de hacerles preguntas y preguntarle, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda con esto? ¿Cómo maneja a casa? ¿Cuáles han sido vuestros sueños? ¿Qué quiere alcanzar en el futuro? ¿Qué es su punto de vista de muchas cosas, incluso la política, la filosofía, todo esto? Entonces se puede aprender un montón de esa interactuación con los pacientes. Entonces, aprovecharlo es muy importante. Con eso os dejo. Gracias. Hello, ya. Muchas gracias. Ya hay una pregunta del profesor Mario. Bueno, felicitar la presentación, creo que tiene una perspectiva muy holística y eso es lo que muchas veces los que manejamos y tratamos esta enfermedad y compartimos las experiencias con las familias ayuda muchísimo más a veces que otro tipo de aproximaciones que solo están basadas en escoger el fármaco con la mejor evidencia. Probablemente sea mucho mejor tener una perspectiva más global. Solamente quería comentar 3 aspectos que, al menos de la experiencia que nosotros hemos tenido en Perú, nos ayuda, añadido a todo lo que largamente se ha comentado. Una es, por ejemplo, cuando hablamos de qué es lo que entienden por la enfermedad o la herencia, nosotros antes de dar la información, preguntamos qué es lo que ellos ya traen como información primero, ¿no? Porque muchas veces lo que nos ha pasado es que hay información que no necesariamente es la adecuada y cuando se añade a la información nueva que nosotros brindamos, construimos un Frankenstein en vez de tener la información adecuada y eso nos ha ayudado mucho. Lo segundo es que a veces nosotros nos hemos convertido en una suerte de comunicadores, porque lo que hacemos en parte en nuestro trabajo es compartir las experiencias que les fue bien a unas familias para otras familias. Entonces, el consejo que a veces nosotros podemos dar no es tanto de nuestra experiencia, sino de lo que hemos aprendido a través de la experiencia de las familias que viven con Huntington, y eso creo que también es tremendamente valioso. Y lo tercero y lo último es el gran problema que tenemos en Latinoamérica, porque claro, todo lo que has comentado es tremendamente lógico y claro, pero en nuestros países lamentablemente a veces tenemos que lidiar con dificultades como solo el tiempo que nos dan para atender a un paciente, por ejemplo. Es tremendamente difícil o puede ser mucho más fácil hacerlo en 1 hora o en 30 minutos en centros donde eso es posible, pero va a ser tremendamente complicado cuando uno tiene 10 o menos minutos para poder atender a un paciente. Entonces, hay muchas cosas, pero felicitaciones, tremendamente valioso. Bueno, gracias. Estoy completamente de acuerdo. Una de las tareas muy importantes también es la información. Lo he dejado porque el título me obligaba a hablar de la farmacología, pero esto es algo dependiente de la fase donde se encuentra el paciente, entre comillas. Puede ser que la primera razón por haber venido a la consulta es la información. Entonces eso es muy importante y dirigirles a información fiable es
importantísimo. Y segundo, estoy completamente de acuerdo, por eso lo había comentado al final. Podemos aprender nosotros muchas cosas, para nosotros como personas, pero también para otras familias. Entonces, la experiencia de uno puede ser útil para la ayuda del siguiente. Completamente de acuerdo, sí. Y el tiempo, la pregunta del tiempo es muy valiosa, ¿no? Entonces, en Alemania, por ejemplo, si tú trabajas una consulta general en un despacho privado, tienes también a veces 10 minutos para cada paciente. Los complicados, tanto como los más fáciles, 10 minutos es completamente insuficiente para hacer todo esto. Pero a veces esto no solamente es una cuestión del tiempo, pero es una cuestión de cómo aproximarse a las cosas. Y a veces la problemática que tiene ese paciente es bien evidente después de 5 minutos haber hecho la oportunidad de observarle y ver la sintomatología y sentir las olas. Esto es un poco esférico, pero es bien claro que este es un paciente con irritabilidad y no falta más que preguntar algunas cosas más, hacerle un breve examen y listo. A veces es mucho más complicado, completamente de acuerdo. ¿Y hay otra? De verdad que me encantó la presentación. Me gustó la forma en el cual aborda al paciente, porque si bien es cierto, nosotros no... Hay dos tipos de médicos, el que trata la enfermedad y el que trata al paciente. Usualmente cuando vamos a ver un paciente con enfermedad de Huntington, no es solamente enfermedad de Huntington lo que tiene, sino hay otras entidades clínicas que te presentan, y como te habló de la polifarmacia. Cuando tenemos la consulta, por lo menos en mi país, en Venezuela, no tenemos como que una cantidad de minutos específicos por cada uno, sino que eso es dependiente del médico y dependiente de la entidad clínica, porque hay entidades clínicas que son más complejas como otras que no. Y en el caso de este paciente, de verdad que lo primordial y lo principal, y como usted lo dijo, es escucharlo, porque a veces nosotros pensamos que es el movimiento y de pronto los familiares dicen que es otra cosa. De pronto la alteración de la conducta y todo eso. Y bueno, lo que quería comentar era eso, que muy importante tratar al paciente, tratar al ser humano, porque allí vamos a incluir la enfermedad de Huntington y las otras entidades clínicas, incluyendo a los familiares, a los cuidadores. Sí. Gracias. ¿Hay alguna pregunta ahí? Sí, mientras tanto hay una más allí. Mira. Buenas. Yo soy de la Asociación de Suecia, más que todo. Muchas gracias pues, por venir acá. He notado que un problema que tenemos, no solamente en Suecia y en Europa, sino acá también, es cómo hacer para que el paciente tenga la energía para ir a las citas. ¿Cómo es posible llevarlo a motivarlo a tomar medicamentos, ir al fisioterapeuta y esas cosas que hemos notado que, aunque a veces sí hay esas posibilidades, con el paciente ha resultado un poco difícil llevarlo, motivarlo, especialmente si han tenido experiencia pues, de miedo de medicamentos, de lo que ha pasado con sus papás anteriormente. Entonces quería preguntarte más que todo, ¿cuál es tu recomendación para motivar a los pacientes de Huntington para realmente hacer estos tratamientos y para que ellos se sientan incómodos y bien informados sobre el respeto? Bueno, no hay una recomendación general. Eso depende completamente del paciente y de la familia. Pero como dijiste tú, si el paciente sienta que ese tratamiento le pueda ayudar con lo que él percibe como su problema, esto puede ser muy motivador. Si el paciente percibe que el problema, su conducta es muy problemático por los alrededor, también puede ser una motivación. A veces yo no encuentro
manera de motivarles. Y no hay manera de convencerles de irse a la fisioterapia 2 veces o 1 vez a la semana. Si el paciente se sienta cómodo con esto y no es súper urgente que lo haga, tienes que aceptarlo. Entonces, esto no es para todos. Y a veces se puede pensar en un puente, digamos, el paciente sea un poco irritable, agresivo, pero no noto porque le falta la capacidad de ver sus problemas. Pero también tiene un problema con la coordinación, con los movimientos extra. Esto puede ser cómo venderle, entre comillas, el medicamento para ayudarle con el problema que él perciba, que son los movimientos, sabiendo que el fármaco también se va a dirigir al problema lo más grave, que es la agresividad. Esto es otra manera de indirectamente convencerle a tomar las pastillas. A veces es imposible. Y el problema de la agresividad, por ejemplo, es extremadamente grave. A veces no hay manera de convencer a los pacientes a tomar las pastillas ni irse a un centro psiquiátrico, al hospital, para que sea tratado. Es imposible. Y en ese caso es imprescindible aconsejar a la familia de quizás dejarles solos en el apartamento hasta que fracase o llamar a la policía para pedir ayuda. Esto es un poco extremo, pero a veces no queda más remedio que eso. Pero es un problema a veces muy grande, sí. ¿Hay otra pregunta acá? Michael. Buenas tardes. Más que una pregunta, quisiera hacer como que un comentario a lo que está diciendo Michael. Tuve la oportunidad de conocerlo, no sé si se acuerda, en Venezuela en el 2017. Creo que estuvo cuando la visita que hizo en ese entonces Nacho a Venezuela, previamente a la actividad que se iba a realizar en el Vaticano. Recuerdo que cuando esta persona, este equipo, entre esos estaba Michael, por cierto, el coche que salió al principio es de ahí de la comunidad de donde... ¿Reconoces? Sí. Sí, es de ahí de la comunidad de San Luis, a la cual represento. Soy familiar de personas afectadas por esta enfermedad. Cuando tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, que llegaron a la comunidad, me dijeron, mira, hay un grupo de personas que están aquí en la comunidad y no se sabe quiénes son. Lo cierto es que cuando yo fui a mi casa, que los vi a ellos, Nacho lo puede decir porque ya es como que parte de mi familia y nos han ayudado a salir pues de ese entorno y a ver las cosas de otro punto de vista. Pero en ese entonces la situación en nuestra comunidad era sumamente difícil, la situación política y la situación que vive en la familia de esta comunidad de Zuliana, de toda Venezuela, pero en específico la comunidad zuliana, la situación era sumamente difícil. O sea, el rechazo social, la estigmatización. Entonces, aparte también había muchos medios amarillistas que señalaban a las personas que padecían o padecen esta enfermedad como los zambiteros, los zombies. Entonces, muchos, cuando veíamos ese tipo de noticias, éramos como que estábamos encerrados en nuestra comunidad. O sea, no queríamos que otras personas nos vieran a nosotros así porque no había esa conciencia. Entonces, cuando llegaron estas personas a esta comunidad, que yo los veo, yo les digo, ¿quiénes son ustedes? No, se me presentó Nacho y yo le dije, bueno, le voy a decir algo. Lo llamé, me reuní con él en la habitación, no lo conocía y yo le dije que quiénes eran ellos porque no los conocía, qué era lo que iban a hacer a la comunidad. Y Nacho me dijo que de la actividad que tenían pensado hacer en el Vaticano. Entonces yo le dije, bueno, ni se te ocurra que te vas a llevar a mi familia a otro país. ¿Por qué? Porque habían personas, testimonios de la misma comunidad que decían, no dejes que a tu familia se lo lleven de aquí de la comunidad porque le pueden cambiar la vida. ¿Por qué? Porque muchos conocemos la historia de la familia zuliana que lamentablemente, y no sé si está bien decirlo, pero la familia zuliana han participado mucho en todo este tipo de investigaciones, el aporte que ha dado la ciencia.
Entonces, he leído que también muchas resultados y muchas muestras de esta investigación le ha funcionado mucho a la ciencia. Lo cierto es que la visita que nosotros tuvimos en ese momento en nuestra comunidad, ¿verdad? Aunque no exista una cura como tal, esta familia de Factor H, todas estas personas de Factor H, todos ustedes nos han brindado a nosotros a poder ver las cosas de otro punto de vista. Quiero decir con esto que el tema del crear conciencia en la familia, en la comunidad sobre la enfermedad, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque aunque no existe una enfermedad, aunque no exista la cura para esta enfermedad, creo que podemos brindarle una mejor calidad de vida a esta persona. En la comunidad, así como nosotros hemos estado trabajando con Factor H, hemos estado haciendo también un tema de concientización. ¿Por qué? Sobre la enfermedad, porque creo que una vez una persona me dijo, ¿tú crees que si es una enfermedad que no tiene cura, tú crees que el crear conciencia los va a sanar a ellos? Eso fue una pregunta que me hizo una persona, una amiga. Y yo le dije que puedo hacer todo lo que esté a mi alcance como familiar de estas personas, porque aunque no exista una cura como tal, yo vivo mi testimonio propio, y así como a nosotros nos ayudó a salir de esa situación, creo que otras personas de la comunidad también, aunque no exista cura, al crear conciencias lo pueden ayudar a salir también a hacer como que a ver las cosas de otro punto de vista, a tener una mejor calidad de vida. Entonces mi mensaje es, y mi resumen pues es ese. Disculpe de verdad que me alargue, pero lo que quiero decir es que mientras todos ustedes están haciendo un trabajo increíble, que a lo mejor muchos de nosotros nos conocemos, mientras ustedes buscan lo que todos soñamos, que es la cura, creo que podemos, mientras tanto, poder brindar una mejor calidad de vida a estas personas. Muchísimas gracias. 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 Uno de los aspectos que más me llamó la atención es que en todas las conferencias es la primera persona que toca ese aspecto de la rehabilitación, del trabajo de la fisioterapeuta y de la terapeuta ocupacional. Y denoto la importancia y retomo las palabras de mi antecesor con relación a la calidad de vida. Pienso que dentro de las familias lo que más deteriora es el tiempo libre y el ocio que tienen estas personas, que cada vez va en aumento, y es lo que tenemos que evitar. Sí, tienen que tener tiempo libre, tienen que tener ocio, pero lo más importante es mantener el ritmo de la actividad que habían llevado, es llevarlos a seguir sintiéndose útiles y personas dentro de su contexto familiar y social. En el momento en que nosotros aislamos a este grupo de personas, en que pasamos a hacer las cosas por este grupo de personas sin brindarle una alternativa para que ellos lo hagan, es lo que más va desmejorando su vida, su situación personal y social. El incluir actividades como son la rehabilitación se hace a través de acciones de motivación que, como usted dice, pueden estar alteradas por su estado de salud mental. Pero si nosotros nos vamos acercando a la familia y con ellos terminamos siendo ese apoyo con grupos, unas terapias grupales, unas terapias entre personas de la misma edad, de características similares, con intereses similares, pueden motivarlos a movilizarse en algunos centros, porque me voy a encontrar con mi amigo, porque voy a estar en esta situación. Aquí sí nos miden el tiempo, no como en Venezuela, aquí sí nos miden el tiempo, pero de pronto sí vendemos aquí en Colombia las terapias grupales, las terapias de apoyo familiar, nos puede resultar un tiempo más largo y brindar una mejor atención a cada una de las personas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno.